¿Alguna vez has sentido que tus oraciones se estrellan contra un techo de concreto? ¿Has experimentado esa dolorosa sensación de que tus palabras se desvanecen en el aire sin llegar a su destino divino? Y si te dijera que existe un poder ancestral en la oración que muy pocos creyentes han descubierto, un poder capaz de abrir las puertas del cielo, de desbloquear bendiciones retenidas y de establecer una comunicación directa con el trono de Dios. Un poder que ha estado siempre disponible para ti, pero que quizás nunca has activado correctamente. En un mundo donde millones de oraciones se elevan cada día, ¿por qué algunas parecen ser escuchadas inmediatamente mientras otras parecen quedar sin respuesta? Existe un patrón, un principio divino, una llave espiritual que diferencia las oraciones que abren las puertas del cielo de aquellas que apenas rozan la superficie de lo espiritual. La Biblia, ese tesoro de sabiduría eterna, contiene secretos profundos sobre la oración que han sido pasados por alto por generaciones de creyentes, principios poderosos que, cuando son aplicados con fe y entendimiento, transforman nuestras palabras en llaves que abren puertas celestiales. Estos no son trucos ni fórmulas mágicas, son verdades espirituales establecidas por Dios mismo, diseñadas para llevarnos a una comunión más profunda con Él. Piensa por un momento en lo que significaría para tu vida espiritual descubrir estas llaves de oración. Imagina poder comunicarte con Dios con la certeza de que tus palabras están llegando a su presencia, de que tus peticiones están siendo consideradas en el trono de la gracia. ¿Cómo cambiaría tu fe, tu confianza, tu caminar diario con Cristo? La oración no es simplemente un ritual religioso, es el latido del corazón de nuestra relación con Dios. En los próximos minutos voy a revelarte 8 principios bíblicos sobre la oración que han transformado la vida espiritual de los grandes hombres y mujeres de fe a lo largo de la historia. Principios que, cuando son entendidos y aplicados, tienen el poder de revolucionar tu vida de oración y abrir puertas en el cielo que quizás has estado golpeando durante años sin éxito. Lo que estás a punto de descubrir no son técnicas nuevas ni innovaciones modernas. Son verdades eternas, extraídas de las páginas sagradas, principios que han estado operando desde que el primer ser humano elevó su voz al Creador. Son las mismas llaves que usaron Abraham para interceder por Sodoma, Moisés para dividir el Mar Rojo, Elías para cerrar y abrir los cielos, y Jesús mismo en su comunión perfecta con el Padre. Pero antes de continuar con este poderoso estudio, necesito que demuestres tu compromiso. Si realmente deseas descubrir estas llaves de oración que abren las puertas del cielo, comenta ahora mismo la frase "Paz en Cristo" en los comentarios. Este simple acto no solo afirma tu fe, sino que también es una declaración espiritual de que estás listo para recibir esta revelación. Además, te pido que des me gusta a este video. ¿Sabes por qué? Porque al hacerlo, estás obligando a YouTube a mostrar este mensaje a más personas que, como tú, están buscando una conexión más profunda con Dios a través de la oración. Estás ayudando a difundir estas verdades transformadoras a aquellos que más las necesitan. ¿No es maravilloso saber que con un simple clic puedes ser parte de la transformación espiritual de alguien más? Felicidades por tomar esta decisión. Estoy orgulloso de ti por dar este paso de fe.
tu participación en este canal no es casualidad, es parte del plan divino para elevar tu vida de oración a un nivel que quizás nunca imaginaste posible. Reflexionemos por un momento, así como el acto de suscribirte y dar me gusta a este video es una forma de conectarte con una comunidad de fe. El acto de orar con entendimiento es una forma de suscribirte a las bendiciones del cielo. Ambos son actos de fe que abren puertas a experiencias espirituales más profundas. Debes saber que muchas personas utilizan este contenido como su principal apoyo espiritual. Hay hermanos y hermanas que no tienen una iglesia cerca, que están confinados en sus hogares por enfermedad o que simplemente no encuentran una comunidad donde sentirse acogidos. Para ellos, estos videos son como un oasis en el desierto. Por eso, tu participación desde el principio es tan importante. Cada comentario, cada me gusta, cada suscripción es una forma de fortalecer esta comunidad virtual que Dios está usando para tocar vidas. Y quiero adelantarte algo. La penúltima enseñanza de hoy contiene la clave para desbloquear una bendición especial en tu vida de oración. Una revelación que podría ser exactamente lo que necesitas para ver respuestas a esas peticiones que has estado presentando ante Dios durante tanto tiempo. Ahora estamos listos para comenzar con nuestro estudio. Prepara tu corazón, abre tu espíritu y disponte a recibir. Lo que estás a punto de escuchar no son simples palabras, son llaves espirituales que Dios ha preservado en su palabra para ti en este día. Llaves que tienen el poder de abrir las puertas del cielo sobre tu vida, tu familia, tu ministerio y tus circunstancias. Respira profundo, deja que la anticipación de lo que vas a descubrir llene tu ser. Estás a punto de embarcarte en un viaje espiritual que podría cambiar para siempre la forma en que te comunicas con tu Padre Celestial. Un viaje hacia el corazón mismo de la oración efectiva, donde las puertas del cielo se abren de par en par para recibir tus palabras. Comenzamos nuestro viaje por las oraciones que abren las puertas del cielo con uno de los ejemplos más extraordinarios de intercesión en las Escrituras, la audaz conversación de Abraham con Dios, en Génesis 18. Esta historia nos revela el primer principio poderoso para que nuestras oraciones alcancen el trono de la gracia, la persistencia santa en la intercesión. El contexto de esta historia es dramático. Dios había decidido destruir las ciudades de Sodoma y Gomorra debido a la gravedad de su pecado. Pero antes de ejecutar su juicio, Dios decide compartir su plan con Abraham. ¿Encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Y se pregunta Dios, revelándonos algo profundo sobre la intimidad que podemos desarrollar con Él a través de la oración. Lo que sigue es una de las negociaciones más asombrosas de la Biblia. Abraham, movido por compasión y preocupación por su sobrino Lot y su familia, comienza a interceder ante Dios. ¿Destruirás también al justo con el impío? Pregunta. ¿Qué tal si hay 50 justos dentro de la ciudad? ¿La destruirás y no perdonarás el lugar por amor a los 50 justos que estén dentro de ella? Observa la audacia reverente de Abraham. No cuestiona el derecho de Dios a juzgar, pero apela a su carácter justo y misericordioso. Lejos de ti el hacer tal cosa que hagas morir al justo con el impío.
el juez de toda la tierra, no ha de hacer lo que es justo? La respuesta de Dios es igualmente asombrosa. Si hallare en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo este lugar por amor a ellos. Pero Abraham no se detiene ahí. Con una mezcla de humildad y atrevimiento, continúa negociando. ¿Qué tal si faltan 5? ¿Qué tal si hay 40? ¿30? ¿20? ¿10? En cada paso de esta extraordinaria conversación, Dios accede a la petición de Abraham. No la destruiré por amor a los 10. Es la última respuesta divina antes de que Abraham termine su intercesión. ¿Qué nos enseña esta historia sobre la oración que abre las puertas del cielo? Nos muestra que Dios no solo permite, sino que honra la persistencia santa en la intercesión. Abraham no se conformó con una primera respuesta. Siguió presionando, siguió pidiendo, siguió intercediendo, y con cada petición, las puertas del cielo se abrían un poco más. Jesús mismo enseñó este principio en la parábola del amigo importuno, en Lucas 11. Un hombre va a medianoche a pedir pan a su amigo, y aunque inicialmente es rechazado, su persistencia eventualmente le gana lo que necesita. Os digo, concluye Jesús, que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo, por su importunidad, se levantará y le dará todo lo que necesite. La palabra griega, traducida como importunidad, es anaideia, que literalmente significa desvergüenza o audacia. Es la misma cualidad que vemos en la intercesión de Abraham, una santa audacia que se niega a rendirse, que sigue tocando a las puertas del cielo hasta que se abren. ¿Cuántas veces has abandonado tu oración? Demasiado pronto. ¿Cuántas veces has aceptado un no cuando Dios estaba esperando que siguieras intercediendo, que demostraras la seriedad de tu petición a través de tu persistencia? La ciencia moderna ha descubierto que la persistencia cambia literalmente nuestro cerebro. Cuando perseveramos en una tarea, se forman nuevas conexiones neuronales que hacen que esa tarea sea más fácil con el tiempo. De manera similar, la persistencia en la oración no solo cambia las circunstancias, nos cambia a nosotros, fortalece nuestra fe, profundiza nuestra relación con Dios y nos alinea más perfectamente con su voluntad. Hay otro aspecto fascinante. En la intercesión de Abraham, estaba orando por otros, no por sí mismo. Su preocupación era por Lot y su familia, por los justos que pudieran estar viviendo en medio de una sociedad corrupta. Esta es otra clave para las oraciones que abren las puertas del cielo, cuando nuestras peticiones trascienden nuestras necesidades personales y abrazan las necesidades de otros, tocan el corazón de Dios de una manera especial. Santiago 5:16 nos dice que la oración eficaz del justo puede mucho. La intercesión de Abraham fue eficaz porque estaba alineada con el carácter de Dios. No estaba pidiendo a Dios que ignorara el pecado o que comprometiera su justicia. Estaba apelando a su misericordia, a su deseo de salvar y no de destruir. Aunque Sodoma y Gomorra fueron finalmente destruidas, porque no se encontraron ni siquiera 10 justos en ellas, la intercesión de Abraham no fue en vano. Lot y sus hijas fueron rescatados, una evidencia de que Dios escuchó y respondió la oración de su siervo. Esta historia nos enseña que nuestras oraciones pueden influir en las decisiones divinas, no porque Dios sea manipulable,
o cambie de opinión como los humanos, sino porque en su soberanía ha decidido incluir nuestras oraciones en la ecuación de cómo obra en el mundo. Ha elegido trabajar en asociación con sus hijos, permitiendo que nuestras intercesiones abran canales para su misericordia y gracia. Así que la próxima vez que ores, recuerda a Abraham, no te conformes con oraciones tímidas o de una sola vez. Persiste, intercede, negocia con Dios basándote en su carácter y sus promesas, y observa cómo las puertas del cielo comienzan a abrirse en respuesta a tu persistencia santa. Continuando nuestro viaje por las oraciones que abren las puertas del cielo, llegamos a uno de los momentos más críticos en la historia de Israel. En Éxodo 32, encontramos a Moisés en el monte Sinaí, recibiendo las tablas de la ley directamente de las manos de Dios. Mientras tanto, abajo en el campamento, el pueblo había caído en la idolatría, construyendo y adorando un becerro de oro. La reacción de Dios fue inmediata y severa. Ahora pues, déjame que se encienda mi ira contra ellos y los consuma, y de ti yo haré una nación grande. Esta declaración divina nos revela algo profundo. Dios estaba dando a Moisés una oportunidad para interceder. Al decir, déjame, Dios estaba invitando implícitamente a Moisés a que no lo dejara, a que se interpusiera entre su ira y el pueblo. Lo que sigue es una de las oraciones más poderosas y estratégicas de toda la Biblia. Moisés no apela a la bondad del pueblo. No podía, pues estaban en flagrante rebelión. No apela a sus propios méritos o deseos. En lugar de eso, Moisés basa su intercesión enteramente en el carácter y las promesas de Dios, revelándonos el segundo principio para oraciones que abren las puertas del cielo: apelar al carácter inmutable de Dios. Oh Jehová, comienza Moisés, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo, que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? Observa cómo Moisés le recuerda a Dios que Israel es su pueblo, no el pueblo de Moisés. Les recuerda la inversión divina ya realizada en ellos. Dios los había sacado de Egipto con gran poder y mano fuerte. Luego, Moisés apela a la reputación de Dios entre las naciones. ¿Por qué han de hablar los egipcios, diciendo, para mal los sacó, para matarlos en los montes y para raerlos de sobre la faz de la tierra? Esta es una apelación al celo de Dios por su propio nombre y gloria. Moisés está diciendo, en esencia, Señor, ¿qué pensarán las naciones paganas de ti si destruyes a tu propio pueblo? ¿Cómo afectará esto a tu testimonio en el mundo? Finalmente, Moisés apela a las promesas incondicionales que Dios había hecho a los patriarcas. Acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel tus siervos, a los cuales has jurado por ti mismo, y les has dicho, yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo, y daré a vuestra descendencia toda esta tierra de que he hablado, y la tomarán por heredad para siempre. El resultado de esta extraordinaria intercesión: y Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. Las puertas del cielo se abrieron, y la misericordia triunfó sobre el juicio. Esta historia nos enseña una verdad profunda sobre la oración efectiva. Cuando basamos
nuestras peticiones en el carácter inmutable de Dios y en sus promesas irrevocables, estamos pisando terreno firme. No estamos pidiendo a Dios que haga algo contrario a su naturaleza. Estamos invitándolo a actuar en consistencia con quien Él ha revelado ser. ¿Cuáles son algunos de los atributos de Dios a los que podemos apelar en nuestras oraciones? Su fidelidad. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Primera Tesalonicenses 5:24. Su misericordia, porque grande es su misericordia para con nosotros. Salmo 117:2. Su justicia. Jehová es justo en todos sus caminos. Salmo 145:17. Su amor. Dios es amor. Primero Juan 4:8. Cuando oramos alineados con estos atributos, nuestras oraciones adquieren un poder extraordinario. No estamos tratando de convencer a Dios de hacer algo que no quiere hacer. Estamos invitándolo a ser quien Él ya ha declarado ser. Hay otro aspecto fascinante en la oración de Moisés: su disposición a identificarse completamente con el pueblo pecador. Más adelante, en Éxodo 32:32, Moisés llega incluso a decir: pero ahora, si perdonas su pecado, y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Esta identificación total con aquellos por quienes intercedía prefigura la intercesión perfecta de Cristo, quien no solo se identificó con nosotros, sino que tomó nuestro lugar en la cruz. La ciencia moderna ha descubierto que cuando nos identificamos profundamente con otros, nuestro cerebro libera oxitocina, a veces llamada la hormona del amor, que fortalece los vínculos sociales y aumenta la empatía. De manera similar, cuando nos identificamos con aquellos por quienes intercedemos, nuestra oración se vuelve más auténtica, más apasionada y, según la Biblia, más efectiva. Hay un detalle más en esta historia que no debemos pasar por alto. Después de que Dios accedió a la petición de Moisés de no destruir al pueblo, Moisés bajó del monte y se enfrentó directamente con el pecado del pueblo, rompió las tablas de la ley, destruyó el becerro de oro y llamó al pueblo al arrepentimiento. Esto nos enseña que la intercesión genuina no es una excusa para la permisividad hacia el pecado. Moisés intercedió por misericordia, pero también demandó santidad. De manera similar, nuestras oraciones por otros deben equilibrar la gracia con la verdad. Pedimos a Dios que muestre misericordia, pero también que lleve a las personas al arrepentimiento y la transformación. Como dijo Dietrich Bonhoeffer, la gracia barata es la gracia sin discipulado, la gracia sin la cruz, la gracia sin Jesucristo vivo y encarnado. La historia de Moisés nos enseña que cuando oramos, no estamos tratando de cambiar la mente de Dios para que se alinee con nuestros deseos. Estamos invitando a Dios a actuar de acuerdo con su carácter revelado y sus promesas eternas. Y cuando lo hacemos, las puertas del cielo se abren, permitiendo que su misericordia, gracia y poder fluyan hacia las situaciones por las que intercedemos. Así que la próxima vez que ores, recuerda a Moisés: no bases tus peticiones en tus propios méritos o en la bondad de aquellos por quienes intercedes. En lugar de eso, apela al carácter inmutable de Dios y a sus promesas irrevocables. Recuérdale quién ha prometido ser, no para informarle, porque Él ciertamente lo sabe, sino para alinear tu corazón y tus peticiones con su naturaleza
y voluntad reveladas en nuestro recorrido por las oraciones que abren las puertas del cielo, llegamos a una de las historias más conmovedoras de las Escrituras, la oración de Ana en 1 Samuel 1. Esta narrativa nos revela el tercer principio poderoso para que nuestras oraciones alcancen el trono de la gracia, la vulnerabilidad sincera ante Dios. Ana era una mujer que enfrentaba una de las situaciones más dolorosas en la cultura de su tiempo, la esterilidad, en una sociedad donde el valor de una mujer estaba fuertemente ligado a su capacidad de dar hijos. Ana no solo sufría la ausencia de descendencia, sino también la humillación constante de Penina, la otra esposa de su marido Elcana, quien la irritaba, enojándola y entristeciéndola porque Jehová no le había concedido hijos. El dolor de Ana era tan profundo que no comía y lloraba mucho. Era un sufrimiento que tocaba lo más íntimo de su identidad y propósito, y fue desde ese lugar de dolor extremo que Ana elevó una de las oraciones más poderosas y transformadoras registradas en la Biblia. La Escritura nos dice que Ana, con amargura de alma, oró a Jehová y lloró abundantemente. No hay pretensiones aquí, no hay formalidades religiosas, no hay oraciones memorizadas o recitadas. Lo que vemos es el corazón desnudo de una mujer derramándose ante su Dios con total vulnerabilidad, e hizo voto, diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Esta oración nos enseña algo profundo sobre la comunicación con Dios. Él honra la vulnerabilidad sincera. Ana no ocultó su dolor, no disfrazó su desesperación, no pretendió una fortaleza que no sentía. Se presentó ante Dios exactamente como estaba, herida, desesperada, anhelante. El salmista captó esta verdad cuando escribió: Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón, y salva a los contritos de espíritu. Salmo 34, 18. Hay algo en la vulnerabilidad sincera que abre las puertas del cielo de una manera que las oraciones formales y distantes no pueden lograr. Observa que la oración de Ana fue tan intensa y auténtica que el sacerdote Elí la malinterpretó, pensando que estaba ebria, y aconteció que mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella, pero Ana hablaba en su corazón, y solamente se movían sus labios, y su voz no se oía, y Elí la tuvo por ebria. Este detalle es significativo. La oración de Ana era tan personal, tan íntima, que ni siquiera vocalizaba sus palabras. Era una comunicación directa, de corazón a corazón con Dios, sin preocuparse por cómo se veía o sonaba a los oídos humanos. No estaba orando para impresionar a otros o para cumplir con un ritual. Estaba derramando su alma ante el único que podía realmente entender y responder a su dolor. La respuesta de Ana a la acusación de Elí revela aún más sobre la naturaleza de su oración. No, Señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. Esta frase, he derramado mi alma delante de Jehová, captura la esencia de la oración que abre las puertas del cielo.
no es una comunicación superficial o formal, es un derramamiento total del ser interior ante Dios. La ciencia moderna ha descubierto que la vulnerabilidad emocional tiene beneficios significativos para la salud mental. Cuando expresamos abiertamente nuestras emociones en lugar de reprimirlas, reducimos el estrés, fortalecemos nuestras relaciones y aumentamos nuestra resiliencia emocional. De manera similar, cuando nos acercamos a Dios con vulnerabilidad sincera, experimentamos una liberación espiritual y emocional que fortalece nuestra relación con Él y aumenta nuestra capacidad para recibir sus respuestas. El resultado de la oración vulnerable de Ana fue extraordinario. Después de recibir la bendición de Elí, su semblante ya no estuvo triste y Jehová se acordó de ella, concediéndole no solo un hijo, sino un hijo que se convertiría en uno de los profetas más importantes de Israel, Samuel, cuyo nombre significa Dios ha escuchado. Hay otro aspecto fascinante en la oración de Ana, su disposición a hacer un voto a Dios. Prometió que si Dios le daba un hijo, lo dedicaría al servicio del Señor todos los días de su vida. Este no era un intento de manipular a Dios o de hacer un trato, sino una expresión de su compromiso total con el propósito divino. Ana no quería un hijo solo para satisfacer su deseo personal o para elevar su estatus social. Quería un hijo que sirviera al propósito de Dios. Esta actitud nos enseña otra dimensión de la oración que abre las puertas del cielo cuando nuestras peticiones están alineadas con los propósitos divinos, cuando buscamos no solo recibir de Dios, sino también dar a Dios. Nuestras oraciones adquieren un poder extraordinario. Después de que Samuel nació y fue destetado, Ana cumplió fielmente su voto. Llevó al niño al templo y lo entregó al servicio de Dios bajo la tutela de Elí. Yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando a Jehová, le recordó a Elí. Por este niño oraba, y Jehová me dio lo que le pedí. Yo, pues, lo dedico también a Jehová. Todos los días que viva, será de Jehová. Este acto de entrega no fue el final de la historia, sino el comienzo de una nueva bendición. La Escritura nos dice que Elí bendijo a Elcana y a su mujer, diciendo: Jehová te dé hijos de esta mujer en lugar del que pidió a Jehová. Y se volvieron a su casa, y visitó Jehová a Ana, y concibió, y dio a luz 3 hijos y 2 hijas. La vulnerabilidad sincera de Ana ante Dios no solo le trajo la bendición que buscaba, sino bendiciones adicionales que no había pedido. Su disposición a entregar completamente a Dios lo que más valoraba abrió las puertas para una abundancia de bendiciones que superaron sus expectativas iniciales. Así que, la próxima vez que ores, recuerda a Ana. No te acerques a Dios con formalidades vacías o pretensiones religiosas. Acércate con vulnerabilidad sincera, derramando tu alma ante Él, compartiendo tus dolores más profundos, tus anhelos más intensos, tus miedos más oscuros, y observa cómo las puertas del cielo se abren en respuesta a un corazón que se atreve a ser completamente honesto ante el trono de la gracia. Continuando nuestro viaje por las oraciones que abren las puertas del cielo, llegamos a uno de los episodios más dramáticos del Antiguo Testamento, la confrontación de Elías con los profetas de Baal en el Monte Carmelo, registrada en Primeros Reyes 18. Esta historia nos revela el cuarto principio poderoso
para que nuestras oraciones alcancen el trono de la gracia, la especificidad y la expectativa en la oración. El contexto de esta historia es una sequía devastadora que había azotado Israel durante 3 años y medio, consecuencia directa de la idolatría promovida por el rey Acab y la reina Jezabel. Elías, después de desafiar a los 450 profetas de Baal a una prueba pública para demostrar quién era el Dios verdadero, se encuentra ahora solo ante el altar que ha preparado, habiendo ya presenciado el fracaso humillante de los profetas paganos. Lo que sigue es una de las oraciones más precisas y poderosas de la Biblia. Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Observa la extraordinaria especificidad de esta oración. Elías no pide vagamente la bendición de Dios o su presencia, pide una manifestación concreta y verificable del poder divino, fuego del cielo que consuma el sacrificio. Además, articula claramente el propósito de su petición, que el pueblo reconozca que Jehová es el Dios verdadero y que sus corazones se vuelvan a Él. La respuesta fue inmediata y espectacular. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Esta demostración de poder divino fue tan convincente que el pueblo cayó sobre sus rostros y declaró: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Esta historia nos enseña que las oraciones que abren las puertas del cielo son específicas en su petición y claras en su propósito. Cuando oramos con vaguedad, sin una idea clara de lo que estamos pidiendo o por qué lo estamos pidiendo, limitamos nuestra capacidad para reconocer y recibir la respuesta de Dios. Jesús enfatizó este principio cuando preguntó al ciego Bartimeo: ¿qué quieres que te haga? Marcos 10:51. Aunque era obvio que Bartimeo era ciego, Jesús quería que articulara específicamente su necesidad y deseo. La respuesta clara de Bartimeo: Maestro, que recobre la vista, abrió la puerta para su milagro. Pero la historia de Elías no termina con el fuego del cielo. Después de esta victoria espectacular, Elías se enfrenta a otro desafío: orar por el fin de la sequía que había azotado la tierra durante 3 años y medio. Y aquí vemos otra dimensión de la oración que abre las puertas del cielo: la expectativa persistente. Entonces, Elías subió a la cumbre del Carmelo y, postrándose en tierra, puso su rostro entre las rodillas. Esta postura física refleja una actitud espiritual de humildad, concentración y expectativa. Elías sabía que Dios había prometido enviar lluvia, Primera Reyes 18:1, y ahora estaba posicionándose para ver el cumplimiento de esa promesa. Y dijo a su criado: sube ahora y mira hacia el mar. Y él subió y miró y dijo: no hay nada. Y él le volvió a decir: vuelve 7 veces. Aquí vemos la persistencia expectante de Elías. No se desanimó con la primera respuesta negativa, ni con la segunda, ni con la sexta. Siguió enviando a su siervo a mirar, porque tenía la certeza de que Dios cumpliría su palabra.
A la séptima vez dijo: Yo veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre que sube del mar. Esta pequeña señal fue suficiente para Elías. Reconoció en esa diminuta nube la respuesta a su oración, el comienzo del cumplimiento de la promesa divina, y dijo: Ve y di a Acab: unce tu carro y desciende, para que la lluvia no te ataje. Y aconteció, estando en esto, que los cielos se oscurecieron con nubes y viento, y hubo una gran lluvia. La ciencia moderna ha descubierto que la visualización positiva y la expectativa optimista pueden influir significativamente en nuestros resultados. Cuando visualizamos claramente un resultado deseado y mantenemos una expectativa positiva, nuestro cerebro se activa de maneras que aumentan la probabilidad de ese resultado. De manera similar, cuando oramos con una expectativa clara y positiva basada en las promesas de Dios, creamos un ambiente espiritual propicio para recibir las respuestas divinas. Santiago, en su epístola, hace referencia directa a la oración de Elías. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Santiago 5, 17, 18. El apóstol usa este ejemplo para ilustrar la oración eficaz del justo, enfatizando que Elías no tenía una naturaleza diferente a la nuestra. Lo que hizo extraordinaria su oración no fue algún poder sobrehumano, sino su especificidad, su alineación con la voluntad revelada de Dios y su expectativa persistente. Hay otro detalle fascinante en esta historia. Después de que Elías vio la pequeña nube y envió su mensaje a Acab, la mano de Jehová estuvo sobre Elías, el cual ciñó sus lomos y corrió delante de Acab hasta llegar a Jezreel. A pesar de la edad de Elías y del agotamiento que debía sentir después de la intensa confrontación espiritual, recibió una fuerza sobrenatural para correr delante del carro del rey, una distancia considerable. Esto nos muestra que cuando oramos con especificidad y expectativa, no solo recibimos la respuesta concreta que buscamos, sino también la fortaleza y los recursos necesarios para el siguiente paso en nuestro camino con Dios. Así que la próxima vez que ores, recuerda a Elías. No te conformes con peticiones vagas o generales. Sé específico sobre lo que estás pidiendo y claro sobre el propósito de tu petición. Y luego, mantén una actitud de expectativa persistente, buscando incluso la más pequeña señal de la respuesta de Dios, confiando en que Él cumplirá su palabra en su tiempo perfecto. En nuestro recorrido por las oraciones que abren las puertas del cielo, llegamos a uno de los ejemplos más inspiradores de vida de oración, el profeta Daniel. En Daniel 6 encontramos una historia que nos revela el quinto principio poderoso para que nuestras oraciones alcancen el trono de la gracia, la disciplina y la constancia en la oración. Daniel era un hombre de extraordinaria integridad y sabiduría. Había sido llevado cautivo a Babilonia cuando era joven, pero a través de su fidelidad a Dios y su excelencia en todo lo que hacía, había ascendido a una posición de gran influencia en el imperio, primero bajo el rey Nabucodonosor, luego bajo Belsasar y finalmente bajo Darío el Medo. Su éxito, sin embargo, despertó la envidia de otros oficiales del reino,
quienes conspiraron para destruirlo, sabiendo que no podían encontrar falta en su trabajo o integridad. Estos hombres decidieron usar la devoción de Daniel a Dios como una trampa. Convencieron al rey Darío para que firmara un decreto prohibiendo que cualquier persona orara a cualquier dios o humano excepto al rey durante 30 días. La pena por desobediencia: ser arrojado al foso de los leones. La respuesta de Daniel a este decreto revela la profundidad de su compromiso con la oración. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y, abiertas las manuesescas ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Observa varios detalles significativos en este pasaje. Primero, Daniel tenía un lugar específico para la oración. Su cámara con ventanas que daban hacia Jerusalén. Segundo, tenía una postura específica. Se arrodillaba. Tercero, tenía un horario específico, 3 veces al día. Y cuarto, tenía un propósito específico: dar gracias delante de su Dios. Estos detalles nos revelan que la oración de Daniel no era casual ni esporádica, era una disciplina establecida, un hábito arraigado, una práctica constante que había mantenido como lo solía hacer antes. Esta constancia en la oración era tan fundamental para la identidad y el bienestar espiritual de Daniel que estaba dispuesto a arriesgar su vida antes que abandonarla. La ciencia moderna ha confirmado el poder de los hábitos consistentes. Cuando realizamos una acción repetidamente en el mismo contexto, nuestro cerebro crea conexiones neuronales que hacen que esa acción sea cada vez más automática y natural. De manera similar, cuando establecemos una disciplina constante de oración, creamos un ritmo espiritual que facilita nuestra comunicación con Dios y fortalece nuestra relación con Él. El resultado de la fidelidad de Daniel a su disciplina de oración fue dramático. Fue arrojado al foso de los leones, pero Dios envió a su ángel para cerrar las bocas de los leones y preservar su vida. Cuando el rey Darío, angustiado, fue al foso al amanecer, encontró a Daniel ileso. Mi Dios envió su ángel, explicó Daniel, el cual cerró la boca de los leones, para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Esta liberación milagrosa llevó al rey Darío a reconocer la supremacía del Dios de Daniel y a emitir un decreto ordenando a todos en su reino que temieran y reverenciaran al Dios viviente. La disciplina de oración de Daniel no solo abrió las puertas del cielo para su propia protección, sino que también abrió las puertas para que el testimonio del Dios verdadero se extendiera por todo el imperio. Pero la historia de Daniel como hombre de oración no termina ahí. En Daniel 9 encontramos uno de los ejemplos más profundos de oración intercesora en toda la Biblia. Daniel, estudiando las profecías de Jeremías, había entendido que los 70 años de cautiverio de Israel estaban llegando a su fin. En lugar de simplemente esperar pasivamente el cumplimiento de esta profecía, Daniel se dedicó a la oración intensa. Y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Esta descripción nos muestra que la disciplina de oración de Daniel incluía no solo palabras, sino también acciones físicas que expresaban humildad, arrepentimiento y consagración total. La oración que sigue
es un modelo de intercesión. Daniel comienza reconociendo la fidelidad y misericordia de Dios. Ahora, Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Luego, confiesa los pecados de su pueblo con una identificación total. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. Observa que Daniel, aunque personalmente era un hombre de extraordinaria integridad, se incluye a sí mismo en esta confesión colectiva. No se distancia de su pueblo diciendo, ellos han pecado, sino que dice, nosotros hemos pecado. Esta identificación con aquellos por quienes intercede es un aspecto crucial de la oración efectiva. Finalmente, Daniel apela a la misericordia y al honor de Dios. Ahora pues, Dios nuestro, oye la oración de tu siervo y sus ruegos, y haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario asolado. Por amor del Señor, inclina, oh Dios mío, tu oído y oye, abre tus ojos y mira nuestras desolaciones y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre, porque no elevamos nuestros ruegos ante ti, confiados en nuestras justicias, sino en tus muchas misericordias. La respuesta a esta oración disciplinada y constante fue extraordinaria. Mientras Daniel aún estaba orando, el ángel Gabriel fue enviado para darle sabiduría y entendimiento sobre el futuro de Israel y el plan redentor de Dios, que se extendería mucho más allá de los 70 años de cautiverio. Esta historia nos enseña que la disciplina y la constancia en la oración no solo nos benefician personalmente, sino que también pueden desencadenar revelaciones divinas y movimientos de Dios que afectan a naciones enteras y generaciones futuras. Así que, la próxima vez que ores, recuerda a Daniel, establece un lugar específico, un tiempo específico y un propósito específico para tu oración. Desarrolla una disciplina que se mantenga firme incluso frente a la oposición o las distracciones, y confía en que tu constancia en la oración, como la de Daniel, abrirá las puertas del cielo no solo para tu vida, sino potencialmente para muchos otros que serán bendecidos a través de tu fidelidad. Continuando nuestro viaje por las oraciones que abren las puertas del cielo, llegamos a una forma de oración que muchos de nosotros necesitamos en nuestra agitada vida cotidiana, la oración instantánea en medio de las circunstancias. En el mismo libro de Nehemías encontramos el sexto principio poderoso para que nuestras oraciones alcancen el trono de la gracia, la capacidad de elevar oraciones breves pero poderosas en cualquier momento y lugar. Nehemías era el copero del rey Artajerjes de Persia, una posición de gran confianza y responsabilidad en la corte real. Aunque vivía en el exilio, su corazón estaba con su pueblo y con Jerusalén, la ciudad de sus antepasados. Cuando recibió noticias sobre el estado deplorable de los muros de Jerusalén, quedó profundamente afectado. Cuando oí estas palabras, escribe Nehemías, me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Esta primera respuesta nos muestra que Nehemías, como Daniel, era un hombre de oración disciplinada y prolongada. Durante días buscó el rostro de Dios con ayuno y súplica. Pero lo que hace única la historia de Nehemías es lo que sucedió después.
4 meses después de recibir las noticias sobre Jerusalén, mientras servía vino al rey, su tristeza era tan evidente que el monarca le preguntó: ¿por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo. No es esto sino quebranto de corazón. Nehemías confiesa: entonces tuve muchísimo temor, y con razón, en la corte persa, mostrar tristeza en presencia del rey podía ser interpretado como una falta de respeto o incluso como una señal de descontento que podría sugerir intenciones maliciosas. La vida de Nehemías podría estar en peligro. En ese momento crítico, antes de responder al rey, Nehemías hace algo extraordinario. Oré al Dios de los cielos. Esta no fue una oración larga y elaborada. No tuvo tiempo para retirarse a un lugar privado, arrodillarse o seguir un ritual. Fue una oración instantánea, probablemente silenciosa, elevada en segundos, mientras estaba de pie ante el rey, esperando dar una respuesta. Esta oración de emergencia nos enseña algo profundo sobre la comunicación con Dios. No siempre necesitamos largas sesiones de oración para conectarnos con el cielo. A veces, un simple «Señor, ayúdame» o «dame sabiduría ahora» es suficiente para abrir un canal de comunicación divina. La respuesta a esta breve oración fue inmediata y poderosa. Nehemías encontró favor ante el rey, quien no solo le permitió viajar a Jerusalén para reconstruir los muros, sino que también le proporcionó cartas de autorización y materiales para la construcción. Lo que podría haber sido un momento de peligro mortal se convirtió en una oportunidad divina gracias a una oración instantánea. A lo largo del libro de Nehemías, encontramos más ejemplos de estas oraciones breves y poderosas. Cuando sus enemigos se burlaban y amenazaban el proyecto de reconstrucción, Nehemías oró: «Oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio, y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza». Nehemías 4:4. Cuando intentaron intimidarlo para que abandonara su trabajo, oró: «Ahora pues, oh Dios, fortalece tú mis manos». Nehemías 6:9. Estas oraciones no son menos espirituales o efectivas por ser breves. Son como dardos espirituales lanzados directamente al trono de Dios en momentos de necesidad urgente, y Dios las honra respondiendo con sabiduría, protección y fortaleza. La ciencia moderna ha descubierto que incluso pausas breves de atención plena durante el día pueden reducir significativamente el estrés y mejorar la claridad mental. Estas microprácticas, que pueden durar solo 30 segundos, tienen un efecto acumulativo poderoso en nuestro bienestar. De manera similar, las oraciones instantáneas a lo largo del día, aunque breves, mantienen abierto el canal de comunicación con Dios y nos permiten vivir en constante dependencia de su guía y poder. Es importante notar que estas oraciones instantáneas de Nehemías no reemplazaban su vida de oración más profunda y disciplinada. Eran un complemento, una extensión natural de la relación que ya había cultivado con Dios a través de tiempos más prolongados de comunión. La oración instantánea es más efectiva cuando surge de un corazón que ya está sintonizado con Dios a través de la disciplina regular de la oración. Hay otro aspecto fascinante en las oraciones de Nehemías: su capacidad para combinar la oración con la acción práctica. Después de orar por protección contra sus enemigos,
Nehemías organizó guardias armados. Después de orar por fortaleza, continuó trabajando diligentemente. Su lema podría haber sido: ora como si todo dependiera de Dios y trabaja como si todo dependiera de ti. Esta integración de oración y acción nos enseña que las oraciones que abren las puertas del cielo no nos eximen de la responsabilidad humana, más bien nos capacitan para cumplir esa responsabilidad con sabiduría divina y fortaleza sobrenatural. La historia de Nehemías también nos muestra el poder de la oración en el liderazgo. Como líder del proyecto de reconstrucción, Nehemías enfrentó oposición externa, desánimo interno, conflictos sociales y ataques personales. En cada desafío, su primer recurso fue la oración. Antes de confrontar a los nobles que estaban oprimiendo a los pobres, oró. Antes de responder a las acusaciones falsas, oró. Antes de implementar nuevas estrategias, oró. Este modelo de liderazgo, basado en la oración, nos recuerda que las decisiones más sabias y efectivas son aquellas que nacen de la comunión con Dios. Cuando enfrentamos responsabilidades que parecen abrumadoras, problemas que parecen insolubles o personas que parecen imposibles, la oración instantánea abre las puertas del cielo para recibir la sabiduría, el discernimiento y la gracia que necesitamos en ese momento preciso. Así que la próxima vez que te encuentres en una situación que requiere una respuesta inmediata, recuerda a Nehemías. No necesitas una fórmula elaborada o un entorno especial para conectarte con Dios. Una simple oración silenciosa, elevada en el momento de necesidad, puede abrir las puertas del cielo y traer la intervención divina exactamente cuando y donde más la necesitas. Llegamos al punto culminante de nuestro viaje por las oraciones que abren las puertas del cielo, la vida de oración de Jesús mismo. Nadie ha tenido una comunión más perfecta con el Padre que el Hijo, y en sus oraciones encontramos el octavo y más importante principio para que nuestras oraciones alcancen el trono de la gracia: la sumisión total a la voluntad del Padre. Los evangelios nos muestran que la oración no era simplemente una actividad ocasional para Jesús, era el ritmo vital de su ministerio terrenal. Lucas nos dice que se apartaba a lugares desiertos y oraba. Lucas 5:16. Marcos registra que, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto, y allí oraba. Marcos 1:35. Jesús oraba antes de tomar decisiones importantes, como la selección de los 12 apóstoles. Lucas 6:12-13. Oraba en momentos de éxito ministerial y aclamación pública. Juan 6:15. Oraba en momentos de profundo dolor y angustia. Mateo 26:36-44. Pero quizás la oración más reveladora de Jesús es la que encontramos en el huerto de Getsemaní, horas antes de su crucifixión. Esta oración nos muestra con claridad cristalina la esencia de la comunión perfecta con el Padre. Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Mateo 26:39. En esta simple pero profunda oración vemos varios elementos cruciales. Primero, la intimidad. Padre mío. Jesús se acerca a Dios con la confianza de un hijo amado que conoce el corazón del Padre. Segundo, la honestidad. Si es posible, pase de mí esta copa. Jesús no oculta su deseo humano de evitar el sufrimiento que le espera. Expresa con total transparencia el clamor de su corazón.
Y tercero, la sumisión. Pero no sea como yo quiero, sino como tú. A pesar de su deseo legítimo de evitar el dolor, Jesús subordina su voluntad a la del Padre. Esta sumisión no fue fácil ni automática, incluso para el Hijo de Dios. Lucas nos dice que su angustia era tan intensa que su sudor era como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Lucas 22:44. Hebreos añade que ofreció ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas. Hebreos 5:7. La sumisión a la voluntad del Padre fue una decisión consciente y costosa, tomada en medio de una lucha espiritual y emocional real. Y sin embargo, fue precisamente esta sumisión lo que abrió las puertas del cielo de una manera sin precedentes. Lucas registra que se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Lucas 22:43. Y Hebreos nos asegura que fue oído a causa de su temor reverente. Hebreos 5:7. La oración de Jesús fue respondida no eliminando la copa de sufrimiento, sino proporcionándole la fortaleza divina para beberla en obediencia a la voluntad del Padre. Esta es quizás la lección más profunda sobre la oración que podemos aprender. Las oraciones que abren las puertas del cielo no son necesariamente aquellas que reciben un sí a nuestras peticiones específicas. Son aquellas que, como la de Jesús, culminan en una sumisión confiada a la voluntad perfecta del Padre, incluso cuando esa voluntad nos lleva por caminos de sufrimiento que no habríamos elegido. La ciencia moderna ha descubierto que la aceptación de circunstancias difíciles, en lugar de la resistencia constante, puede reducir significativamente el estrés y mejorar el bienestar psicológico. Cuando aceptamos lo que no podemos cambiar, nuestro cerebro libera la tensión de luchar contra la realidad y puede redirigir esa energía hacia respuestas más adaptativas. De manera similar, cuando en nuestra oración llegamos al punto de sumisión genuina a la voluntad de Dios, experimentamos una paz que sobrepasa todo entendimiento, incluso en medio de circunstancias que no habríamos elegido. Jesús no solo modeló la sumisión en su oración personal, también la enseñó a sus discípulos. En la oración, modelo que les dio, comúnmente conocida como el Padre Nuestro, incluyó la petición: hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Mateo 6:10. Esta frase coloca la voluntad de Dios en el centro de nuestra vida de oración, enseñándonos a buscar no solo nuestros deseos, sino el cumplimiento del propósito divino en nuestra vida y en el mundo. Hay otro aspecto fascinante en la vida de oración de Jesús: su intercesión por otros. En Juan 17 encontramos lo que a menudo se llama la oración sacerdotal de Jesús, donde intercede extensamente por sus discípulos y por todos los que creerían en Él a través de ellos. Esta oración revela el corazón de Jesús por la unidad, la santificación y la misión de su pueblo, y su ministerio de intercesión no terminó con su ascensión. Hebreos nos asegura que Jesús vive siempre para interceder por nosotros. Hebreos 7:25. En este mismo momento, el Hijo de Dios está orando por ti, presentando tus necesidades ante el Padre, intercediendo con perfecta sabiduría y amor por tu bienestar espiritual. Esta verdad tiene implicaciones profundas para nuestra vida de oración.
significa que nunca oramos solos. Cuando elevamos nuestras oraciones al cielo, nos unimos a la intercesión continua de Cristo. Nuestras palabras imperfectas son purificadas y perfeccionadas por su mediación perfecta, como dice Romanos 8, 26, 27. El Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles, conforme a la voluntad de Dios. La oración de Jesús en Getsemaní también nos enseña sobre la importancia de la perseverancia en la oración. Mateo registra que Jesús oró 3 veces, repitiendo las mismas palabras. No fue una repetición vacía o mecánica, sino una intensificación de su entrega y sumisión. A veces, necesitamos permanecer en oración, volviendo una y otra vez al mismo punto de rendición, hasta que nuestro corazón se alinee completamente con la voluntad del Padre. Finalmente, la vida de oración de Jesús nos muestra la conexión entre la oración y la acción. Después de su agonía en Getsemaní, Jesús se levantó fortalecido para enfrentar su arresto, juicio y crucifixión con dignidad sobrenatural y propósito inquebrantable. Su oración no lo eximió del sufrimiento, pero lo equipó para enfrentarlo de una manera que glorificó al Padre y cumplió su propósito redentor. Así que la próxima vez que ores, recuerda a Jesús en Getsemaní. Acércate a Dios con la intimidad de un hijo amado. Expresa con honestidad los deseos de tu corazón y luego, con confianza en la sabiduría y el amor del Padre, entrega tu voluntad a la suya. Esta sumisión confiada, más que cualquier otra cosa, abrirá las puertas del cielo y te permitirá experimentar la paz y el poder que vienen de la perfecta comunión con Dios. En nuestro recorrido por las oraciones que abren las puertas del cielo, llegamos a una de las parábolas más reveladoras que Jesús compartió sobre la oración, la historia del fariseo y el publicano en Lucas 18. Esta parábola nos revela el séptimo principio poderoso para que nuestras oraciones alcancen el trono de la gracia, la humildad genuina ante Dios. Jesús contó esta parábola específicamente para aquellos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros. El contraste entre los dos personajes no podría ser más marcado. El fariseo, respetado y admirado en la sociedad judía por su aparente piedad, se coloca en una posición prominente en el templo. El publicano, despreciado y rechazado por ser considerado un traidor y extorsionador, se queda lejos, probablemente en las sombras de la parte posterior del templo. La oración del fariseo es un monólogo de autoelogio apenas disfrazado como oración. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana. Doy diezmos de todo lo que gano. Observa que aunque sus palabras están dirigidas a Dios, su enfoque está completamente en sí mismo. Cuenta sus virtudes, enumera sus logros espirituales y se compara favorablemente con otros, especialmente con el publicano que ora cerca de él. En contraste, la oración del publicano es breve, directa y profundamente humilde. Dios, sé propicio a mí, pecador. Solo 8 palabras en español y apenas 5 en el griego original, pero estas palabras contienen una teología más profunda y una espiritualidad más auténtica que todo el discurso elaborado del fariseo. El publicano no ofrece excusas. No,
enumera circunstancias atenuantes, no compara sus pecados con los de otros que podrían ser peores. Simplemente se reconoce como lo que es, un pecador necesitado de la misericordia divina. Y es precisamente esta humildad genuina la que abre las puertas del cielo. Jesús concluye la parábola con una declaración sorprendente. Os digo que el publicano, descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. La oración del publicano fue escuchada y respondida, mientras que la del fariseo, a pesar de su elocuencia y detalle, no logró su propósito. Esta parábola nos enseña una verdad fundamental sobre la oración. Dios no responde a nuestra elocuencia, nuestros logros religiosos o nuestra posición social. Responde a un corazón quebrantado y humilde que reconoce su necesidad absoluta de la gracia divina. El rey David, después de su grave pecado con Betsabé, captó esta verdad cuando escribió: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Salmo 51:17. David entendió que ninguna ofrenda externa, ningún ritual religioso, ninguna palabra elocuente podía sustituir la humildad genuina ante Dios. La ciencia moderna ha descubierto que la humildad tiene beneficios significativos para nuestra salud mental y relaciones. Las personas humildes tienden a tener una autoestima más estable, mayor capacidad para perdonar y relaciones más satisfactorias. La humildad nos permite ver con claridad nuestras fortalezas y debilidades, sin exagerar ni minimizar ninguna de ellas. De manera similar, la humildad espiritual nos permite vernos como realmente somos ante Dios, criaturas dependientes, falibles, necesitadas de gracia, pero infinitamente amadas y valoradas. Hay un detalle fascinante en la descripción de la postura física del publicano. Ni aun los ojos quería levantar al cielo, sino que se golpeaba el pecho. Este gesto de golpearse el pecho era una expresión cultural de profundo remordimiento y contrición. Su lenguaje corporal reflejaba la actitud de su corazón. No estaba poniendo un espectáculo de falsa humildad para impresionar a los observadores. Su humildad era genuina, nacida de un reconocimiento honesto de su condición espiritual. Esta autenticidad es otro aspecto crucial de la oración que abre las puertas del cielo. Dios no responde a actuaciones religiosas o a humildad fingida. Responde a la honestidad cruda, a la vulnerabilidad sincera, a la humildad que surge de un corazón que se ha enfrentado a la verdad sobre sí mismo. Es importante notar que la humildad del publicano no lo llevó a la desesperación o al autodesprecio. Lo llevó a buscar la misericordia de Dios. La verdadera humildad no nos mantiene atrapados en la vergüenza o la autocondenación. Nos impulsa hacia Dios, reconociendo que solo en Él encontramos el perdón, la restauración y la transformación que necesitamos. La palabra griega, traducida como sé propicio, en la oración del publicano, es hilasteti, relacionada con el concepto de expiación o propiciación. El publicano no solo estaba pidiendo que Dios fuera amable con él, estaba pidiendo específicamente que Dios proveyera expiación por sus pecados. Esta es una oración profundamente teológica que reconoce tanto la gravedad del pecado como la necesidad de un sacrificio expiatorio. Lo que el publicano
no podía saber en ese momento es que Dios respondería a su oración de una manera mucho más completa y definitiva de lo que podía imaginar. A través de la cruz de Cristo, Dios proporcionaría la expiación perfecta y final por el pecado, no solo para el publicano, sino para todos los que se acercan a Él con la misma humildad genuina. El apóstol Pedro, quien experimentó tanto el orgullo que precede a la caída como la humildad que conduce a la restauración, escribió: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Primera Pedro 5:6. Esta es la paradoja divina que Jesús enseñó en la parábola. El camino hacia arriba es hacia abajo. El camino a la exaltación es a través de la humillación. El camino para que nuestras oraciones asciendan al cielo es que nosotros descendamos en humildad. Así que la próxima vez que ores, recuerda al publicano. Deja a un lado las pretensiones religiosas, las comparaciones con otros, los intentos de impresionar a Dios con tus logros o tu elocuencia. Acércate a Dios con humildad genuina, reconociendo tu necesidad absoluta de su gracia, y observa cómo las puertas del cielo se abren en respuesta a un corazón que se humilla sinceramente ante el trono de la gracia. Querido hermano, querida hermana que has llegado hasta este punto, permíteme felicitarte de corazón. Has demostrado una dedicación extraordinaria al permanecer hasta el final de este mensaje. Eres parte de ese selecto grupo de personas que no se conforman con conocimientos superficiales sobre la oración, sino que anhelan profundizar en las verdades eternas que transforman su comunicación con Dios. Eres especial, eres valioso, y el hecho de que hayas llegado hasta aquí no es casualidad, es parte del plan divino para elevar tu vida de oración a un nivel que quizás nunca imaginaste posible. A lo largo de este estudio, hemos explorado 8 poderosos principios bíblicos que abren las puertas del cielo. Comenzamos con Abraham, quien nos enseñó el poder de la intercesión persistente, negociando audazmente con Dios por la salvación de otros. Continuamos con Moisés, quien nos mostró cómo apelar al carácter inmutable de Dios y a sus promesas eternas. Nos conmovimos con Ana, cuya vulnerabilidad sincera ante Dios transformó su dolor en propósito divino. Nos asombramos con Elías, quien nos enseñó el poder de la oración específica y expectante que trae fuego del cielo y lluvia a la tierra seca. Admiramos la disciplina y constancia de Daniel, quien prefirió enfrentar leones antes que comprometer su vida de oración. Aprendimos de Nehemías sobre el poder de las oraciones instantáneas en medio de las circunstancias cotidianas. Nos humillamos con el publicano, reconociendo que la humildad genuina es la postura que abre las puertas del cielo. Y finalmente, contemplamos a Jesús mismo, el modelo perfecto de comunión con el Padre, a través de la sumisión total a su voluntad. Estos 8 principios no son técnicas manipulativas ni fórmulas mágicas, son verdades espirituales eternas, extraídas de las vidas de hombres y mujeres que experimentaron la realidad de un Dios que escucha y responde. Son llaves que han estado disponibles para el pueblo de Dios a lo largo de los siglos y que ahora están en tus manos. Me gustaría que compartieras en los comentarios por qué has llegado hasta el final de este video. Comenta esta frase:
Las puertas del cielo se abren cuando oro con fe, persistencia y humildad ante el trono de la gracia. Esta declaración no es solo un comentario, es una afirmación de fe, un reconocimiento público de que crees en el poder de la oración para conectarte con el corazón de Dios. Al compartir esto, estás declarando tu disposición para entrar en una nueva dimensión de comunicación con tu Padre Celestial. Piensa por un momento en lo que significaría para tu vida espiritual implementar estos principios en tu oración diaria. Imagina combinar la persistencia de Abraham, la apelación al carácter de Dios, como Moisés, la vulnerabilidad sincera de Ana, la especificidad y expectativa de Elías, la disciplina de Daniel, la espontaneidad de Nehemías, la humildad del publicano y la sumisión de Jesús. ¿Cómo transformaría esto tu experiencia de oración? ¿Cómo cambiaría tu relación con Dios? ¿Cómo impactaría cada área de tu vida? La ciencia moderna ha confirmado lo que la Biblia ha enseñado durante milenios. La oración tiene beneficios tangibles para nuestra salud física, mental y emocional. Estudios han demostrado que la oración regular reduce el estrés, fortalece el sistema inmunológico, mejora la función cardiovascular y aumenta la sensación general de bienestar. Cuando combinamos estos beneficios naturales con el poder sobrenatural de la comunión con Dios, el resultado es una experiencia de vida abundante que trasciende lo que la ciencia puede explicar. Compartir este video es más que simplemente difundir contenido, es extender una invitación a otros que, como tú, antes de ver este mensaje, quizás están luchando con oraciones que parecen rebotar en el techo. Al compartir, te conviertes en un instrumento de Dios para ayudar a otros a descubrir estas llaves que abren las puertas del cielo. ¿No es maravilloso saber que con un simple clic puedes ser parte de la transformación espiritual de alguien más? Si aún no estás suscrito a este canal, te invito a hacerlo ahora mismo. No es solo una cuestión de números o estadísticas, es una decisión de conectarte regularmente con mensajes que profundizan tu vida de oración y fortalecen tu relación con Dios. Es como plantar una semilla en tierra fértil, sabiendo que con el tiempo producirá frutos abundantes en tu vida espiritual. Piensa en esto. Así como necesitamos alimento regular para mantener nuestro cuerpo sano, nuestra vida de oración necesita nutrición constante para desarrollarse y madurar. Cada video en este canal es como un banquete espiritual, diseñado para alimentar tu fe y ayudarte a crecer en tu comunicación con Dios. Al suscribirte, estás estableciendo un compromiso con tu propio crecimiento en la oración. Para aquellos que ya son suscriptores, quiero expresar mi más profunda gratitud. Tu fidelidad y apoyo son un testimonio de tu hambre por una vida de oración más profunda y efectiva. Eres parte de una comunidad de creyentes que valoran la intimidad con Dios sobre las experiencias religiosas superficiales, la transformación genuina sobre las emociones pasajeras. Ahora, antes de concluir, quiero invitarte a quedarte unos minutos más después de que termine este mensaje. La música suave que continuará es más que un simple fondo. Es un espacio sagrado diseñado para que pongas en práctica inmediatamente lo que has aprendido. Usa esos momentos para hablar con tu Padre Celestial, implementando estos principios que abren las puertas del cielo. Persiste como Abraham,
Apela al carácter de Dios como Moisés. Sé vulnerable como Ana, específico como Elías, disciplinado como Daniel, espontáneo como Nehemías, humilde como el publicano y sumiso como Jesús. No cortes la conexión apresuradamente. Permítete experimentar ese momento de comunión con Dios. En nuestro mundo acelerado y lleno de distracciones, estos espacios de oración intencional son tesoros invaluables. Son oasis en el desierto de nuestra agitada existencia, momentos en que las puertas del cielo se abren de par en par para recibir nuestras oraciones y derramar bendiciones divinas. Recuerda, el mismo Dios que respondió a Abraham, a Moisés, a Ana, a Elías, a Daniel, a Nehemías, al publicano y a Jesús, quiere responder a tus oraciones hoy. Su oído no se ha vuelto sordo, su brazo no se ha acortado, su corazón no se ha endurecido. Sigue siendo el Dios que escucha, el Dios que responde, el Dios que abre las puertas del cielo para aquellos que se acercan a Él con fe, persistencia y humildad. Esta noche, cuando te arrodilles junto a tu cama, o mañana, cuando te levantes para tu tiempo devocional, recuerda estos principios. No ores como siempre lo has hecho, esperando resultados diferentes. Implementa estas llaves que abren las puertas del cielo. Persiste en tu intercesión. Apela al carácter inmutable de Dios. Sé completamente vulnerable y honesto. Ora con especificidad y expectativa. Establece una disciplina constante de oración. Practica las oraciones instantáneas a lo largo del día. Acércate con humildad genuina y, sobre todo, somete tu voluntad a la perfecta voluntad del Padre. Y mientras implementas estos principios, mantén tus ojos y tu corazón abiertos para reconocer las respuestas de Dios. A veces vienen de manera espectacular, como el fuego que descendió para Elías. Otras veces vienen de manera sutil, como la pequeña nube en el horizonte. A veces, la respuesta es exactamente lo que pedimos, y otras veces es algo diferente, pero mejor de lo que imaginamos. A veces es inmediata y otras veces requiere espera paciente. Pero siempre, siempre, Dios escucha y responde a las oraciones que se elevan a Él con fe sincera. Que el Señor bendiga tu vida de oración a partir de este día. Que estas llaves que has descubierto abran para ti las puertas del cielo como nunca antes y que experimentes la alegría, la paz y el poder que vienen de una comunión íntima y continua con tu Padre Celestial.